En el devenir histórico, social y político, la mujer ha jugado un papel trascendental. Los movimientos sufragistas norteamericanos y europeos, surgidos a mediados del siglo XIX y que cobraron fuerza a inicios del siglo XX, constituyeron el germen del derecho a la participación femenina en la vida política de las sociedades. Las acciones afirmativas abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria, cuya finalidad es garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, elevar la representación política del género femenino para contrarrestar el rezago histórico y revertir la desigualdad en el acceso a los cargos públicos y la participación política de las mujeres. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan. A través de su Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, se complace en presentar la conferencia magistral titulada Acciones implementadas a favor de una participación política de las mujeres libre de violencia en el proceso electoral 2020-2021. Evento que se organiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que cuenta con la distinguida presencia de la doctora Carla Humphrey Jordán, consejera electoral del Consejo General del INE, de quienes nos sentimos complacidas y complacidos de tener hoy con nosotros. Soy la consejera Ana Florencia Romano Sánchez, integrante de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género. Y el día de hoy tengo el gusto de moderar este evento. También el gusto de estar con usted, consejera Carla, y muchas gracias por aceptar la invitación de acompañarnos el día de hoy. Me permito explicar la dinámica. En primer término, cederé el uso de la voz a la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, consejera presidenta de este instituto, quien dará unas palabras de bienvenida. Posteriormente, leeré el currículum de la conferencista y cederé el uso de la voz a la misma, quien tendrá un tiempo de 40 minutos para abordar el tema. Una vez concluida su intervención, se tendrá un espacio para preguntas y respuestas concernientes al tema expuesto. Después del espacio de preguntas y respuestas, la maestra Marta Elba Isa Huerta, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, fungirá como relatora y dará cuenta de las conclusiones de la participación de la conferencista. Finalmente, procederemos al cierre del evento. En ese tenor, cedo el uso de la voz a la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, consejera presidenta de este instituto. Adelante, consejera. Muchas gracias, consejera Flor. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto y mucha estima a la consejera electoral del INE, la doctora Carla Humphrey Jordán, así como a mis colegas consejeras Marta Isa, Ana Florencia Romano, integrantes de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género de este instituto, y a la consejera Rosy Carrillo. La igualdad y la no discriminación representan dos principios fundamentales de los derechos humanos, mismos que se encuentran garantizados a nivel constitucional, así como en instrumentos de corte internacional. Los derechos humanos tienen un carácter universal. Sin embargo, las normas han respondido a patrones de corte sociocultural en la que han estado presentes la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Se puede decir que históricamente la aplicación de los derechos humanos ha contemplado al hombre, lo masculino, como el centro del desarrollo histórico y protagonista único. Los derechos de las mujeres fueron pensados como un particular del universal masculino y como una minoría. Ejemplo de ello, los derechos a los que algunas mujeres tenían acceso como extensión de derechos siempre y cuando tuvieran una figura masculina, un cónyuge que le guiara en cómo ejercer esos derechos. Fue hasta mediados del siglo XIX que se empezó a reconocer a nivel mundial el derecho a las mujeres a votar y ser electas. Allá varios años de esos primeros avances, el 2021 representa para México la elección más grande. Por primera ocasión, los 32 entidades federativas coincidimos en un proceso electoral, el cual entre sus múltiples retos podemos destacar la participación política de las mujeres libres de violencia. En ese contexto, es importante tener presente que el respeto a la igualdad y no discriminación es la base para el desarrollo de las sociedades democráticas y para el Estado de Derecho. En este sentido, las autoridades en el ámbito de las respectivas competencias debemos de garantizar su más alta protección. El día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, doy la más cordial de las bienvenidas y agradezco la presencia de la doctora Carla Humphrey Jordán, quien impartirá la conferencia magistral Acciones implementadas a favor de una participación política de las mujeres libre de violencia en el proceso electoral 2020-2021. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Presidenta. En ese sentido, me permito leer el currículum de la consejera Carla Astrid Humphrey Jordán. Es doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Licenciada en Derecho por el ITAM, cuenta con un diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas por la Universidad de Berkeley en California, además de un diplomado en Mercadotecnia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Secretaría de Estudio, y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del IEDF, consultora nacional de ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral del OEA, articulista en La Silla Rota y El Universal. Actualmente es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, consejera Carla. Dejo el uso de la voz para usted. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues, por supuesto, un saludo a la presidenta del Instituto Estatal del Estado de Colima, la maestra Nirvana Rosales. También, por supuesto, a las consejeras Ana Florencia Romano, a la consejera Marta Elba Isa Huerta y a la consejera Carrillo, y pues a todas y a todos los que nos acompañan en este día. La verdad, me siento muy honrada por esta invitación en el marco de el día 8M, el Día Internacional de las Mujeres, que pues deberemos ya instaurar todo el mes de las mujeres, porque creo que un día no es suficiente para todos los retos que tenemos enfrente, particularmente las autoridades electorales. Y bueno, creo que es un día para conmemorar, no para celebrar, pues todas las diferencias que aún existen, para darnos cuenta, para visibilizar todo lo que tenemos que hacer y para pues que vayamos concientizando a todas las personas en nuestro país de los espacios que tenemos que ocupar las mujeres, que tenemos que hacerlo además en contextos libres de violencia, y particularmente en esta pandemia me parece que es importante recalcar que las mujeres jefas de Estado, titulares de poderes ejecutivos de distintos países, han sido reconocidas internacionalmente como las que mejor han manejado el tema de la pandemia, comunicado las acciones públicamente que han tomado. Por ejemplo, pues las titulares de poderes ejecutivos en Dinamarca, en Etiopía, en Finlandia, en Alemania, en Islandia, Nueva Zelanda, en Eslovaquia, han recibido reconocimientos por la rapidez, la decisión y la eficacia en su respuesta nacional ante el COVID, así como por la manera tan amable y tan certera de comunicar. Creo que ese es justamente el lugar en el que tenemos y podemos estar y que están demostrando y estamos demostrando a nivel internacional que son espacios que también nos corresponden. Pero sin embargo, cuando hacemos un análisis, por ejemplo, de cómo se está atendiendo la pandemia a nivel del personal médico, pese a que las mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea, existe una representación desproporcionada e inadecuada de mujeres en los espacios de políticas nacionales y mundiales relacionados con el COVID, y además de brechas salariales importantes. Y quiero recalcarlo porque además pues nos corresponde ahora organizar este proceso electoral, el más grande de la historia, más de 20,000 cargos, 15 gubernaturas, casi 93 millones de ciudadanos y de ciudadanas que podrán votar en las próximas elecciones, y que la organización en contextos de pandemia está significando un reto importante para todas las autoridades electorales, que tenemos que diseñar distintas estrategias para pues acercarnos a la ciudadanía, para poder, ya estamos en la etapa de ir casa por casa para buscar a esas personas que fungirán como representantes y como funcionarios de mesas directivas de casilla. Y en el tema concreto de las mujeres, pues desafortunadamente se ha elevado la violencia familiar en esta pandemia. Además se han triplicado o cuatriplicado pues las cargas de trabajo en casa para las mujeres, con niños y niñas que no están yendo a la escuela, con personas adultas que en la mayoría de los casos las que los cuidan son las mujeres. Así que pues este es un llamado también para que diseñemos todas y todos los que estamos en este mundo electoral estrategias para que las mujeres puedan postularse. Estos más de la mitad de estos, al menos la mitad, porque recordemos que la paridad es un piso, no un techo,
a más de la mitad de estos espacios, de estos más de 20,000 cargos, y para que tengan herramientas adecuadas para comunicarse con sus electores. Comenzaría rápidamente haciendo un recuento de cómo hemos ido avanzando en el tema político electoral en el país, y me voy a permitir compartir con ustedes una pequeña presentación. Pues aquí claramente el 17 de octubre del año pasado celebramos el 67 aniversario de que se reconoció nuestro derecho a votar y ser electas a distintos cargos de elección popular. Por supuesto, siempre digo que los avances sustanciales en el tema de los derechos de las mujeres siempre vienen de nivel local. Es ahí donde se empiezan a empujar distintas acciones, y esta no fue la excepción. Desde 1923 en Yucatán, y así se fue reconociendo el derecho al voto en otras entidades federativas, en 25, en San Luis Potosí, por ejemplo, en Tabasco en 36, a nivel municipal en todo el país en 1947, pero bueno, la primera vez que las mujeres de nuestro país pudieron votar a nivel federal fue en 1955, y hoy, curiosamente, en 1917, Ermila Galindo se postuló a una candidatura a una diputación por la Ciudad de México. Ella decía o declaró que no pensaba que la fueran a elegir, pero quería presentar la postulación y abanderar la causa del sufragio feminista. Ganó esa elección, pero la Cámara de Diputados, y ahí sí de diputados en ese momento, pues le negó el acceso a la curul por ser mujer. Así que hemos recorrido un largo trecho. En 1974 se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución, pero pues no se avanzó sustancialmente que en casi 20 años, de 1953 a 1974, y por esto fue necesario que se empezaran a adoptar distintas acciones afirmativas para lograr, además, ante un señalamiento internacional de que las mujeres no estaban ocupando los espacios públicos en México, empezamos en 1993 con las primeras acciones afirmativas que yo diría que casi eran recomendaciones o súplicas a los partidos políticos para que postularan mujeres. No había un porcentaje a postular y no había una sanción. En 1996 ya se estableció esta cuota de 70-30 sin sanción. En 2002 seguimos con el 30-70 y hasta ese año se establecieron sanciones en caso de incumplimiento de la cuota, así que lo que hacían los partidos políticos pues, era postular a las mujeres al final de las listas, y entonces las mujeres nunca llegaban a ocupar esos espacios públicos. En 2008 se amplió esa cuota a 60-40, y creo que aquí vienen temas importantes. Y recuerdo perfecto debates en el Consejo General del entonces IEDF, en que primero registraban los partidos, cumplían con la cuota y en las sustituciones ya no cumplían, ¿no? Y siempre me decían, consejera, siempre votaba en contra, porque a mi juicio, esto era 2006, pues la sanción era el no registro de la lista, punto, no estás cumpliendo. Y pues en muchas ocasiones me quedaba sola. Y el otro gran tema es que nos decían, es que no tenemos mujeres, o no están capacitadas, o no les interesa la política. De ahí surge este 3%, ¿no?, que impulsamos, por eso lo digo, primero a nivel local, pues no tienen, pues ahora van a tener que destinar un porcentaje de financiamiento que francamente es muy poco, y aún así ni siquiera lo erogan en cosas sustanciales para capacitar y fomentar liderazgos femeninos. Pero bueno, esto me parece que provoca dos cosas importantes. En 2011, primero, estamos celebrando pues ya los 10 años de esta reforma al artículo primero constitucional, que establece que todas las autoridades tenemos la obligación de garantizar los derechos humanos para todas las personas en nuestro país, de interpretarlos con un principio pro persona, y que creo que esto, y que, bueno, obviamente estamos obligados por nuestra Constitución y por los tratados y convenios internacionales de los que formamos parte. Y junto con esto, en 2011, un grupo de mujeres preguntó al Instituto Nacional
Nacional Electoral cómo iba a garantizar que se cumpliera la cuota de 60-40 en ese momento. El oficio de respuesta fue impugnado mediante un juicio de protección de derechos de la ciudadanía y dio lugar a esta sentencia 12624, en la que se establecen cosas muy importantes. Primero, para evitar el caso Juanitas Penoso de 2009, que toda fórmula encabezada por una mujer tendría que tener obligatoriamente una mujer suplente, que además se iban a tener que alternar las fórmulas de hombres y mujeres, este sistema de cremallera, para que las mujeres no estuvieran nada más postuladas en los últimos lugares de las listas. También se estableció que era una excusa muy usual entre los partidos políticos y lo establecía la ley, que si las candidaturas provenían de procesos democráticos de selección, entonces podían no cumplir con las cuotas. Claramente, como los estatutos eran avalados constitucional y legalmente por el INE, pues todos los partidos decían que sus mecanismos para seleccionar a sus candidaturas pues eran democráticos y entonces no cumplían con las cuotas. Y se dijo también en esta sentencia que sin importar el mecanismo que utilicen los partidos políticos, tendrían que cumplir con la cuota. Esto dio pie a que llegaran más mujeres al Congreso de la Unión y como parte de esta integración de más mujeres, se logró en 2014 la incorporación a la Constitución del principio de paridad. Paridad en la postulación al Congreso de la Unión, a los congresos locales, que vía interpretación se fue ampliando para aplicarlo en estas dos dimensiones en ese primer momento, vertical y horizontal, en las presidencias municipales. Después se reformó la Constitución, pero esto me parece que logra que en 2018 tengamos esta primera legislatura de la paridad. 48.2% de diputadas, 49.2% de senadoras, y creo que además hay que digamos, hacer públicas las consecuencias de tener más mujeres, porque son importantes. Una de ellas es que se aprueba esta reforma de paridad en todo, paridad total, que es importante y creo que no se ha puesto el énfasis suficiente en el tema, porque esta reforma ya habla de paridad en la integración, en resultados. Habla de paridad en los 3 niveles de gobierno, en los 3 poderes del Estado, en los órganos autónomos y en los sistemas normativos internos. Es un cambio trascendente de solamente postulación en 2014 que no asegura esta paridad, ahora habla de integración. Se reforman 9 artículos de la Constitución para este marco de la reforma de paridad en todo. Y una segunda consecuencia muy relevante es esta aprobación de este marco normativo para combatir la violencia política en razón de género, que, bueno, es un logro de esta legislatura porque es una reforma que se tardó muchos años, hubo más de 40 iniciativas, mujeres de todos los partidos, de todas las profesiones, etcétera, estuvimos cabildeando, redactando, legisladoras, por supuesto, y hombres aliados también, y se retrasó por un motivo esencial. En 2014 se empezó a notar, a visibilizar la violencia política que sufrían las mujeres porque los partidos tenían obligatoriamente que postularlas. Y vimos casos, todos recordarán, Chiapas, Rosa Pérez, Orchuk, mujeres golpeadas en Jalisco, en Michoacán, etcétera, ¿no? Y pues se hizo entre distintas autoridades electorales, el Tribunal Electoral, el INE, la FEPADE, hoy FEDE, FEBIMTRA y otras autoridades que también colaboraron, un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Y en este protocolo nos dimos cuenta que era necesario un tipo penal de violencia política porque el entonces titular de la FEPADE tenía que, ya con los ministerios públicos, pues le decían, oye, sí, pero no hay un tipo penal, o sea, me tienes que encuadrar este ilícito, digamos, en otro tipo penal. Entonces se intentaba obstrucción del ejercicio del cargo, en fin, alguna otra, y era necesario el tipo penal. Y palabras más, palabras menos, la Consejería Jurídica del anterior gobierno de la República dijo que bajo ningún motivo iba a haber un tipo penal
palabras más, palabras menos, para que no hubiera magistradas locas persiguiendo políticos que acosaran mujeres en su vida pública. Así que esto fue lo que detuvo la aprobación de esta reforma tan importante y que además establece un marco con el que todas y todos tenemos que combatir la violencia política. La violencia política se da en distintos ámbitos, lo sabemos, y uno de ellos es en los medios de comunicación, que se encontró en un estudio que hizo el INE en 2018, que el 72% de los ataques en prensa eran dirigidos contra mujeres, obviamente hablando de elecciones y de campañas, y el 28% en hombres. Y en redes sociales el 66% eran dirigidos contra mujeres y el 34% contra hombres. Así es que esta reforma que modifica 8 leyes y que establece desde un concepto de violencia política, responsabilidades, sanciones y el tipo penal, pues como saben ustedes, fue publicada apenas hace menos de un año, el 13 de abril del 2020, y de ahí se tuvo que armonizar en todas las entidades federativas. Hay algunas que siguen sin armonizar, en otras ya la propia Sala Superior mandató y les obligó a hacerlo, y como estaban fuera ya de estos 90 días para que se modificara el marco electoral antes de una elección, obligó al OPLE a establecer estos lineamientos para garantizar a las mujeres estas dos reformas, paridad total y un marco contra la violencia política. ¿Y qué es la violencia política en razón de género? El concepto está en este artículo 20 bis y también en la Ley General de Delitos Electorales como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, ejercida en el ámbito público o privado, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el libre desarrollo de su función pública, el acceso y ejercicio a prerrogativas. Y creo que una de las virtudes de esta reforma es que nos da distintas formas, distintas vías para que las mujeres puedan denunciar la violencia política en razón de género. Establece además sanciones en la vía administrativa, reducción de financiamiento, incluso la pérdida de registro, y en el ámbito de privación de la libertad, de prisión, y además se establecen agravantes si la violencia la comete, por ejemplo, una persona servidora pública, se aumentará 1/3 de la sanción, y también si se comete contra una mujer indígena, también se aumenta en 1/2 la sanción que deba imponerse por la vía penal a la persona que violente a una mujer. Hay, como les decía, 4 vías para denunciar la violencia política en razón de género. Una que no es electoral, es puramente administrativa, que está en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que la califica como falta grave bajo el abuso de funciones, y bueno, se tiene que denunciar ante los órganos internos, y esta además pues es aplicable a las personas funcionarias públicas que sean violentadas o que violenten. Este es el marco puramente administrativo. Y en el ámbito penal tenemos 3 rutas. La primera, pues la que tiene que ver con el delito, con la presentación de una denuncia ante las Fiscalías Especializadas de Delitos Electorales, que ya vimos que tiene también 14 hipótesis normativas y 2 vías que no aplican a todas las entidades federativas, pero digamos, una queja o denuncia ante una autoridad administrativa electoral de Colima, que se resuelve a través de un proceso especial sancionador, porque claramente teniendo los derechos político-electorales de las mujeres somos nosotros, porque estamos limitando electoral en igualdad de condiciones. Y la segunda es una vía jurisdiccional mediante la presentación. En el caso del INE, pues resuelve la sala regional especializada, y hay aquí combinaciones, hay OPLES que ellos mismos resuelven estas quejas y denuncias, hay otros que resuelve el Tribunal Electoral de la entidad federativa, y otros van también a las salas regionales. Y una puramente jurisdiccional mediante la presentación de un juicio de protección de derechos político-electorales de la ciudadanía, en este caso pues de las mujeres violentadas.
¿Qué establece este proceso especial sancionador que fue aprobado en el INE en agosto pasado? Pues establece claramente pues medidas de reparación, de indemnización de la víctima, restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública, que ya hemos visto en este proceso electoral, medidas de no repetición, por supuesto el otorgamiento de medidas cautelares, análisis de riesgos, planes de seguridad, por ejemplo la transmisión de un spot, y en caso de que se acredite la violencia política, este tiempo será retirado del partido o del candidato que violentó a una mujer, será otorgado a la mujer violentada y además tendrá que pedir disculpas públicas. También se puede ordenar la suspensión del cargo partidista de cualquier persona agresora o cualquier otra requerida por la violencia y la conducta que violente políticamente a la mujer. Este procedimiento especial sancionador también establece el otorgamiento de medidas de protección, que es muy importante cuando se tiene que salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres violentadas, de sus equipos cercanos de trabajo, de sus familiares. Se establecen víctimas directas e indirectas, también terceros, y se establece además que pues las autoridades tienen que tener una instancia que actúe con perspectiva de género, que esté capacitada en estos temas, que no revictimice a las mujeres que acuden a presentar una denuncia. Y creo que en este caso es súper necesario decir que las mujeres violentadas muchas veces además están amenazadas, por lo que no tienen que ser ellas las que presenten las quejas y denuncias, sino que puede hacerlo cualquier persona con anuencia de la mujer violentada. Otras de las acciones que hemos hecho desde el INE, pero también todas las autoridades electorales en el país, e incluso ayer veíamos de otras acciones que se han tomado en otras entidades federativas en una reunión que tuvimos, pues claramente aprobar este procedimiento especial sancionador para resolver sumariamente estos casos. En un reglamento específico de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Además, la propia reforma a aprobar unos lineamientos. Me voy a saltar un poquito primero al 5, unos lineamientos para que los partidos políticos y en su caso los locales, si es que en las entidades federativas no hay o no se han emitido lineamientos de este tipo, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres. Es claro que el marco normativo de combate a la violencia política establece que los partidos políticos son responsables de sustanciar los procedimientos y de otorgar medidas de reparación cautelares para las mujeres violentadas dentro de sus propios partidos políticos. Regreso al tema 3, que es un tema en el que son importantes estas reuniones y que podamos comunicarnos todas y todos en este tema, porque en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior obligó al INE a crear los lineamientos para el funcionamiento de un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género. Y estos lineamientos los aprobamos el 4 de septiembre. El mandato de la Sala Superior es que empezaran a funcionar con el proceso electoral federal el 7 de septiembre. Y estos lineamientos son muy relevantes porque permiten, primero, que todas y todos conozcamos quiénes son las personas que violentan políticamente a las mujeres. Es un registro público, de acceso público, está en el portal de internet del INE. Las autoridades también locales tienen que tener también sus registros que permitan además mantener actualizado a este gran registro nacional por varias razones. Primero, para que todos conozcamos en el país quiénes son las personas violentadoras que ya son sancionadas, para que entonces las autoridades electorales administrativas, al momento que
nos presenten la postulación un cargo de elección popular, acudamos a este registro, veamos si la persona fue o no sancionada y hagamos este análisis para ver si la persona cumple o no con uno de los requisitos de elegibilidad, que es tener un modo honesto de vida. Si bien la sentencia nos señala que de manera automática pierda la posibilidad de registrarse, pues sí hay, digamos, la base jurídica, sí se señala en este marco normativo para combatir la violencia política que las personas sancionadas en materia de violencia política no podrán ser registradas. Entonces, este registro tiene la virtud de que por primera vez todas las autoridades, particularmente las electorales, tenemos un solo registro que nos permite estar actualizadas, que nos permite saber quiénes están siendo sancionados, nos permite comunicarnos y nos permite también tener acceso a conocer cuáles son estos tipos nuevos de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Cámara de Diputados fue reformada para incluir además la violencia digital y mediática. Ahora está el dictamen en el Senado, pero claramente, pues desafortunadamente seguimos incorporando otras formas en que se puede violentar a las mujeres en nuestro país. Este registro pues ya está funcionando, tenemos ya 19 personas en este registro, 15 son hombres, 4 son mujeres, porque pues desafortunadamente las mujeres también violentan mujeres en nuestro país. Y pues tenemos entidades federativas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz con 4, Yucatán con 2, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro son conductas reincidentes. Hay un presidente municipal que ya ha acumulado 4 o 5 sanciones en materia de violencia política, y creo que aquí estos lineamientos nosotros establecimos atenuantes, más bien agravantes para permanecer inscrito en este registro, pero digamos, por falta leve, mínimo eran 3 años. De ahí va subiendo grave 4, grave especial 5 y reincidencia 6 años. Y hemos escuchado desafortunadamente de algunas entidades federativas que les ordenan registrarlos 15 días. Pues obviamente eso, a mi juicio, no inhibe absolutamente que una persona siga cometiendo violencia política en razón de género. No es el objeto de este registro, sino claramente es que las personas sancionadas tengan, digamos, una consecuencia por violentar mujeres. Tenemos que detener, pues, digamos, este cáncer, ¿no?, con el que las mujeres tenemos que luchar por ejercer cargos públicos en nuestro país. Este registro también es importante porque contiene el nombre de la persona que ha violentado políticamente a una mujer, el sexo, el ámbito territorial, la conducta por la cual la persona fue sancionada y una liga a la sentencia o a la resolución por la cual esta persona fue sancionada. Hemos visto además que acaba de bajar el número, pero en realidad estábamos viendo que el ámbito en el que más estaban siendo violentadas las mujeres era justamente en el ámbito municipal, así que hay que poner una lupa muy clara en las mujeres de pueblos y comunidades indígenas y las mujeres que están participando a nivel municipal. Creo que además en este caso las personas violentadoras creen que están más lejos, ¿no?, de la luz pública, que están menos en el escrutinio público y siguen violentando a las mujeres. En los órganos resolutores, en la mayoría de estas sanciones han sido los tribunales electorales locales en 4 casos de OPLE, una que es nuestro caso que es el modelo que funciona a nivel nacional de la sala regional especializada, y sí se analiza en varios de los casos, todavía más bien no van a este análisis de si cumple o no un modo honesto de vida. Recordemos que el antecedente es Sala Regional Jalapa, cuando un hombre que quería postularse un cargo de elección popular y que había violentado a una mujer, Sala Jalapa dijo justamente que no cumplía con tener un modo honesto de vida, y esto fue confirmado por Sala Superior. Es decir, no es una novedad este proceso, pero sí tenemos que hacer estos análisis respecto de que si cumplen o no el modo honesto de vida.
Creo que además esto implica que tenemos que tener una coordinación como nunca antes la hemos tenido, porque tenemos que actuar rápidamente, tenemos que tener la información actualizada. En muchas entidades federativas ya están en campañas electorales, en otras empezarán el 4 de abril y es necesario contar con estos elementos para analizar las postulaciones. En el tema de, además, garantizar la paridad en este proceso electoral, creo que es importante señalar que a mi juicio tenemos dos temas muy importantes en este proceso electoral. El primero es clara pandemia, pero la segunda es la implementación exitosa de estas dos reformas, la de paridad total y, por supuesto, el combate a la violencia política en razón de género. Y en el tema de paridad total, pues en el INE aprobamos este acuerdo para garantizar la paridad en las gubernaturas, en las 15 gubernaturas que estará en juego. Este listado es de las mujeres que han sido titulares de los poderes ejecutivos en sus entidades federativas. Solamente 7 han sido electas y 2 han sido interinas. Y como dijo el representante de un partido político en la sesión en que aprobamos esto, hagámonos cargo de que las mujeres no llegan no porque no estén capacitadas, sino porque no las postulamos. Entonces es claro que para abrir esta línea, pues aprobamos este acuerdo del Consejo General en el que establecíamos que los partidos políticos no podían postular a más de 8 personas del mismo género. Este acuerdo, como saben, pues fue impugnado y fue impugnado en primerísimo lugar por el Senado de la República, por un partido político a nivel nacional, por un partido local en Baja California, por 4 hombres que pues creo que tenían dotes de adivinos, porque pues ellos decían que se les estaban violentando sus derechos, cuando no sabían en dónde se iban a postular mujeres de manera, o cada partido iba a postular a mujeres, y uno que además pues no leyó el título del acuerdo ni siquiera, porque él señalaba una elección que estará, una gubernatura que estará en juego en el proceso electoral del año siguiente, del 22, no de este año. Pero esto les habla, y como nos habla, de que queda muy bien el discurso de paridad y de no violencia contra las mujeres hacia afuera, mediáticamente, pero hacia adentro, romper estas estructuras patriarcales para que postulen mujeres es muy difícil. Y este acuerdo, la verdad, y si aplicamos digamos, como deberíamos de haber aplicado la reforma de paridad total, tendremos que haber obligado a los partidos políticos a que postularan 15 mujeres. En la actualidad están a cargo del Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y Sonora. Este año hay elecciones en Sonora, y por tanto, para tener paridad, pues tendríamos que haber obligado a que 15 mujeres se postularan por todos los partidos políticos y estar ahora en 16 y 16 de cada uno de los géneros. Claramente, como suponen, pues esto hubiera implicado que el INE seguramente hubiera sido incendiado, y entonces empezamos a plantear distintas rutas, y una de ellas era, bueno, establecer entidades federativas donde solo mujeres compitieran con mujeres, lo cual representó un reto muy importante, porque cómo dividíamos cuáles entidades solo podrían postular mujeres. Viendo si alguna de estas 9 mujeres ya había gobernado alguna de las gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio. Después pasamos a establecer bloques de competitividad, lo cual pues tampoco gustó a los partidos políticos, pero finalmente creímos que teníamos que dar el paso en esta dirección y obligar a que los partidos registraran por lo menos a la mitad de las mujeres en gubernaturas. Hay que decir que en cualquier estado constitucional de derecho del mundo, cuando hay un principio establecido en la Constitución y resulta en beneficio de las y los ciudadanos, no requiere una ley secundaria para su aplicación, se puede aplicar de manera directa, y es lo que hicimos con este acuerdo del Consejo General, a pesar que, por ejemplo, el argumento del Senado de la República era que era una materia de reserva de ley. Y como creo que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, sí el Senado de la República creía que tendría que haber una ley para aplicar la paridad a cargos unipersonales, pues hoy es 11 de marzo del 2021 y seguimos sin esta ley. ¿Qué supone que les íbamos a decir a las ciudadanas de este país? Oigan, hay que esperar porque fíjense que el Congreso todavía no emite la ley correspondiente.
pues ya ahora la sentencia finalmente, y en otro esfuerzo también por desconocer este acuerdo y la obligación de postular paritariamente en el momento 1, pues creo que todas y todos desafortunadamente leímos este comunicado que decía textual, porque me lo aprendí porque era increíble, que se vinculaba, coma, en la medida de lo posible, coma, y si la normatividad interna de los partidos lo permitía, a que se postularan más mujeres. No entiendo cómo se vinculaba en la medida de lo posible, o sea, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Al final de cuentas, 2 magistrados y 2 magistradas que votaron porque obligóse y es obligación ya para los partidos políticos. Ahora queda en las entidades federativas y en el Congreso de la Unión, que no sé bien cómo va a funcionar esto, que hagan estas reformas para garantizar la paridad en las gubernaturas en las entidades federativas. A mi juicio, como les dije, no hacía falta ley, pero pues no entiendo cómo van a regular el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas el mismo tema, y pues solo había una solución, supongo, que es la que ya se está delineando, por ejemplo, en Coahuila, pues que sea de manera alternada, postular solo mujeres y luego solo hombres, en fin. Pero bueno, veremos qué pasa, y es de las cosas que tenemos que estar atentas y atentos, porque pues estos avances en materia de paridad también pueden ser retrocesos, así que tenemos que implementar todas las acciones necesarias para garantizar la conformación paritaria de estos espacios. En materia de los lineamientos que les comentaba, para que los partidos políticos atiendan, prevengan, sancionen y erradiquen y reparen la violencia política en razón de género al interior de sus estructuras, establecimos primero que tenían que tener órganos con autonomía técnica para desahogar los casos de violencia política, o sea, no sus instancias intrapartidarias de justicia, sino otras instancias con autonomía técnica, con personas capacitadas, integrada paritariamente, también que tienen que tener órganos para asesorar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales, pero también claramente en la defensa de estos, que tenían que hacer campañas sobre la violencia política, que tenían que capacitar a sus militantes respecto a la violencia política, también tienen que otorgarles medidas cautelares y de protección si son necesarias. Y establecimos 2 cosas. Uno, las primeras formas en las que se violenta políticamente a las mujeres cuando se estableció el principio de paridad es, pues te postulo, pero no te doy dinero para tu campaña o no te doy espacios en radio y televisión. Así que establecimos que al menos el 40% del financiamiento público tiene que ser para campañas de mujeres, y también el mismo porcentaje en espacios en radio y televisión. Y además, pues establecimos esta declaración 3 de 3 contra la violencia, que es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil que retoman diputadas de todos los partidos políticos, y que en un primer, digamos, borrador de estos lineamientos establecíamos como obligación de los partidos políticos revisar los antecedentes de las personas que estaban postulando a los cargos de elección popular. Por supuesto, y en otra batalla por pues no combatir la violencia política, aunque digan que sí, pues se quejaron de que estábamos estableciendo un requisito que no venía en la ley, y etcétera, ¿no? Entonces lo establecimos como una declaración de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el entendido que si una persona firma esta declaración y está mintiendo, está cometiendo un delito, está declarando en falso ante una autoridad distinta a la jurisdiccional, y todas las autoridades en este país tienen obligación de presentar una denuncia cuando se esté cometiendo un delito. Y bueno, claramente una persona que está declarando en falso, que tiene implicaciones penales, pues no cumple con tener un modo honesto de vida. Esta declaración, que tiene que ser firmada por cualquier persona que se postule, establece que deben declarar que no tienen sentencia condenatoria por violencia familiar, por delitos sexuales o contra la libertad sexual o la intimidad corporal, y que no son personas deudoras alimentarias morosas. ¿Y por qué? Porque creo que la base de esta declaración es elevar
la calidad de la representación que tenemos y que las personas que violenten a las mujeres, violencia de género, digamos, en este aspecto central, pues no sigan desde cargos públicos o escudados en un fuero violentando a más mujeres desde esos lugares. Así que esto que en algunas entidades federativas incluso está establecido en su propia marco normativo en la ley, creo que dado los últimos casos que hemos escuchado muy mediáticos y otros varios que seguramente ustedes como yo pues te cuentan de manera informal, pues hay que darle una repensada porque claramente pues entiendo y en un país y en un Estado de Derecho pues está la presunción de inocencia, pero creo que también hay que hacernos cargo de que otra forma en la que se violenta a las mujeres es negándoles el acceso a justicia pronta y expedita. Hay carpetas que se congelan en las fiscalías o hay juicios que se alargan interminablemente porque este caso claramente es uno límite, pero a mí me han hecho llegar otros y es que no tiene sentencia porque siguen alargando juicios y entonces van a una instancia y a otra instancia y bueno, no es solamente una ocurrencia mía, México a nivel internacional claramente ha sido señalado por no proteger a las mujeres, ha sido obligado a pedir disculpas públicas, a tener medidas de reparación. La Corte Interamericana así lo ha señalado, Campo Algodonero y otras varias 5 o 6 sentencias así lo demuestran, que hay un contexto de denegación de justicia a las mujeres en nuestro país. Así que seguramente será un tema que tendremos que revisar pasando este proceso electoral, porque claramente hay lagunas que permiten, pues, o que impiden que puedan estas medidas justamente detener que personas violentadoras de mujeres accedan a distintos cargos públicos. Hemos también, como otra medida para visibilizar tanto pues la diferencia de trato en los medios de comunicación para las campañas de mujeres o precampañas y de hombres. En este monitoreo que hace el INE y desde el IFE se hacía para ver pues cómo los medios trataban a partidos políticos, a candidatos, etcétera. Se incluyó desde 2018 la variable de equidad de género, justamente porque era claro y sigue siendo claro que a las campañas o precampañas de mujeres se les dedica menos tiempo en lugares, digamos, peores lugares, me refiero a de audiencia. Y en el caso de en el caso del monitoreo de precampañas, que lo vimos hace un par de semanas en Consejo General, pues claramente se detecta que la diferencia que dedican los medios a precampañas de hombres y de mujeres es que se dedica más del triple del tiempo para precampañas de hombres que de mujeres, que tampoco no se hace uso de un lenguaje incluyente y no sexista. En el 62.5% de los casos, los hombres que dan a conocer, digamos, las precampañas, las actividades, etcétera, no usan lenguaje incluyente, el 37% de mujeres tampoco lo hace, y en esta elección, y en este monitoreo incluimos una variable de violencia política mediante el reconocimiento y el análisis de ver si se usan determinados estereotipos o roles de género en cómo se informan estas noticias y establecimos estos de manera enunciativa, no limitativa, la cosificación de las mujeres, roles domésticos, rasgos físicos o de vestimenta, edad, rasgos de subordinación, expresiones sexistas, y se encontró de 428 piezas analizadas, una con un estereotipo de género respecto a la edad de una mujer precandidata. Además, creo que es importante, como les decía, hacer que las mujeres violentadas denuncien la violencia política. Una denuncia a tiempo incluso puede salvar vidas
hay que claramente determinar que cualquier mujer, y hacerle saber dos cosas a las mujeres en nuestro país. Primero, que tienen el derecho de ocupar cualquier cargo en su comunidad, en su municipio, en su estado y, por supuesto, a nivel federal, y que tienen que hacerlo en contextos libres de violencia. La verdad es que es sorprendente y, bueno, pues nos acompañaron ustedes en esta conmemoración el día 25 de noviembre para, digamos, combatir la violencia de género a nivel mundial, que invitamos a mujeres que habían sido violentadas políticamente. Y la primera pregunta detonadora era, ¿y cómo sabías que estaba siendo violentada políticamente? Y todas contestaron que no sabían, pero una me sorprendió porque claramente es lo que pasa. Ella dijo, pues no, yo no sabía, yo pensaba que así era la política, que no le caía bien a mis compañeros, que no me pagaban lo mismo porque no estaba haciendo bien el trabajo, que a mí me ponían a servir café, en fin. Y hasta que alguien le dijo, oye, es que eso es violencia política en razón de género. Entonces creo que hay que darles a conocer que tenemos este marco para defender sus derechos políticos y electorales y también para que puedan contender a un cargo de elección popular en espacios libres de violencia. La violencia puede suceder, por supuesto, desde competir para un cargo en un partido político, una precandidatura, en las campañas y también cuando las mujeres ya están en el ejercicio de un cargo público. Así que muchos soples ya han hecho estos manuales y estas guías para facilitarles a las mujeres y a sus equipos, digamos, de trabajo, cómo denunciar la violencia política en razón de género. Esta es obviamente una guía muy práctica, muy gráfica, que señala qué es la violencia política, algunos ejemplos, y creo que este es un material que tenemos todos y todas que difundir para que podamos tener certeza que cualquier mujer en el país que esté denunciada, que esté violentada, tenga los elementos para denunciar. Incluso aquí se establece un formato de denuncia para facilitar justamente la presentación de estas quejas y denuncias. Desde el INE, desde la comisión que tengo el honor de presidir, estamos haciendo 2 o 3 temas más. Uno, un proyecto con radios comunitarias, justamente para hacerles llegar a las mujeres tanto los derechos que tienen como el combate, cómo combatir la violencia política en sus propias lenguas. Otra es un análisis de una defensoría para mujeres que dado pues dónde estamos en el proceso electoral, funcionará ahora con universidades, con las facultades jurídicas o los departamentos de derecho de distintas universidades. Por supuesto, una clara y estrecha relación pues con la red de candidatas de la AMSE, por ejemplo, que da seguimiento a las candidatas. Pero también con las organizaciones de la sociedad civil, las redes de mujeres, que están muy organizadas para detectar, visibilizar y hacer llegar a todas las autoridades los casos de violencia política. Creo que no es una novedad para ninguna de nosotras y ninguno de nosotros, que muchas veces nos enteramos primero por estas organizaciones de que una mujer está siendo violentada antes de que se pueda presentar una vía jurídica para que podamos conocer de los casos. Y por último, creo que es necesario 2 cosas señalar. Primero, que sin importar dónde se presente una queja o denuncia, creo que lo que es muy relevante es que se haga el análisis respecto de si es necesario otorgar medidas cautelares o de protección, se otorguen y después, en su caso, se dé vista a la autoridad competente. Y esto es muy importante, y así lo ha señalado el tribunal, que incluso se mantendrán estas medidas cautelares y de protección durante todo el procedimiento hasta que se desahogue, digamos, esa queja o denuncia, pero es importante que todas las quejas y denuncias que lleguen sean atendidas. Nosotros hemos recibido hasta el último informe, porque hemos establecido una obligación para que la Secretaría Ejecutiva nos presente en las sesiones ordinarias del Consejo General un informe respecto a las quejas en materia de violencia política. Hemos recibido 36, en 25 se ha declinado competencia
competencia, cosa con la que en principio yo no estaba muy de acuerdo. Hemos ido afinando este mecanismo para que se haga el análisis de si deben otorgarse medidas de protección o cautelares, pero pues se han impugnado varias de ellas y el tribunal ha confirmado el sentido de la terminación del INE, por lo que nos queda, además, que muchas de estas revisiones se han hecho, por ejemplo, a la función pública, a partidos políticos, a congresos estatales, al Senado de la República, a OPLES, y pues desde aquí un exhorto a todos estos para que nos den a conocer en qué estado están estas quejas y denuncias, para que podamos tener este registro de personas denunciadas, registro nacional, pues actualizado, y todas las autoridades electorales podamos cumplir con la función que tenemos respecto a combatir la violencia política. Y la segunda es este criterio muy importante de la Sala Superior, de colocar a la mujer como víctima, y me refiero a la reversión de la carga de la prueba. Por sentencia de la Sala Superior ya nos exige que las mujeres presenten pruebas, no están en una relación de igualdad con el denunciado. Por tanto, la mujer que denuncie que está sufriendo violencia política en razón de género no tiene que presentar las pruebas, sino la persona a la que acusa tiene que comprobar que no está cometiendo violencia política contra la mujer quejosa. Creo que esto es muy importante porque cambia de tajo cómo debemos analizar todas las autoridades cualquier queja o denuncia que nos llegue con perspectiva de género, pero además no buscando, obviamente, pues estas pruebas. Mire, aquí está, fue a mi casa y me dijo, y claramente esas pruebas en la mayoría de los casos son inexistentes. Y les pongo un caso que me pasó cuando estábamos viendo el tema de paridad en gubernaturas. Claramente, pues todos los partidos políticos quisieron tener reuniones con nosotros, legisladores, el 99% hombres, por supuesto, y cuando empecé como a buscar, ¿no?, preguntar por qué ninguna legisladora quería como participar en estas debates, discusiones o análisis del proyecto de acuerdo, pues hubo un par que me dijeron, es que nos prohibieron meternos en este asunto. ¿Qué quiere decir? Que las senadoras en nuestro país son violentadas políticamente. Y eso pues no puede constar en ninguna cosa, seguro se lo dijo en un pasillo. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues te quito la presidencia de la comisión, te quito de la integración de la comisión, ya no vas a subir a tribuna, ya no vas a presentar iniciativas, no te voy a postular para reelegirte, por ejemplo. Y entonces a veces son tan sutiles que pues la prueba pues tiene que ser a lo mejor indiciaria o quizá no existe. Por tanto, es la otra persona, la persona que violenta a una mujer, la que tiene que comprobar que no la ha violentado. Y creo que esto es una parte central de cómo tenemos que avanzar para implementar exitosamente esta reforma. Y también para, ayer lo decíamos, también respecto de la primera reunión que tuvimos las y los presidentes de las comisiones de equidad o de igualdad de género y similares, la maestra Isa pues también justamente estaba ahí, y el tema central era cómo nos comunicamos. Tenemos que tener estas reuniones periódicas y también después vamos a tener que analizar si la reforma en materia de violencia política funciona o no. Y si no funciona, cuáles son los elementos que tenemos que cambiar desde ya, desde terminando el proceso electoral, qué vamos a visibilizar de lo que no ha funcionado en este marco, en esta reforma de estas 6 leyes, para pues en los siguientes procesos electorales tener un marco más acabado para combatir eficazmente la violencia política en razón de género. Pues yo lo dejaría hasta aquí y les agradezco de verdad mucho la invitación. Ayer la maestra Isa justamente mencionaba que íbamos a tener este encuentro, esta plática, y de verdad ojalá que pueda visitarlos y visitarlas muy pronto. Pero pues mientras tanto estoy a la orden en la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y me encantará acudir las veces que me inviten a estar con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, consejera Carla, por su brillante exposición. Me permito leer algunos comentarios y preguntas también del foro. Primero que nada, dentro de este chat,
Esperanza Toscano, presidenta del Consejo de Coquimatlán, saluda, buenos días a todas y todos. El consejero presidente de Manzanillo, Jaime Quito, también saluda, presente. El consejero Balvanero Valderrama dice un acierto, el monitoreo con perspectiva de género. De igual forma, me permito leer algunos comentarios desde la transmisión de nuestro Facebook. Dice 50+1 Colima, muchas gracias por esta charla, felicidades a LIE y nuestro reconocimiento a la consejera Carla Humphrey, orgullosamente 50+1. También 50+1 hace una pregunta, el INE llevará a cabo una campaña que promueva la denuncia, dado que si no hay sentencias pueden ser candidatos, aunque sea del dominio público, que es violentador. Pregunta eso 50+1. Pues justamente cuando hablaba de estos casos límite, de modificar la 3 de 3, etcétera, de las sentencias, pues yo creo, y bueno, aquí claramente pues todos tenemos nuestro ámbito de competencia y cada quien decidirá, pero a mí sí me parece importante visibilizar el contexto de violencia en el tema de denegación de justicia hacia las mujeres. En un país en que desafortunadamente el 97%, hay 97% de impunidad, muchos de estos casos claramente son respecto a delitos o distintas infracciones cometidas contra mujeres, y creo que es necesario hacer un análisis más global. Por eso creo que hay que acudir también a estos señalamientos internacionales respecto a la denegación de justicia pronta y expedita para mujeres en nuestro país, como Campo Algodonero, como Atenco, como varios casos, porque creo que no es solamente un ámbito nacional, y creo que pues si también estamos obligados a cumplir tratados y convenios internacionales, pues este es uno de los tratados, ¿no? Garantizar que las mujeres no sean violentadas y en general, ¿no? También obviamente en el espacio público, y yo creo que sí habría que intentar, a ver, pues la mayoría de las que estamos aquí somos autoridad administrativa, dependemos de la justicia electoral, pero pues yo creo que, por ejemplo, esta sentencia de sala regional Jalapa, que interpreta de una manera distinta este requisito de tener un modo honesto de vida y le niega la candidatura a este hombre violentador, pues me parece muy importante. Claramente nosotros, creo que desafortunadamente, o bueno, así está el diseño del sistema, no tenemos la última palabra, pero creo que hay que intentar otro tipo de interpretaciones, porque pues con lo que hay y entendiendo, pues que en la mayoría de los casos, bueno, que existe la presunción de inocencia, también creo que pues hay cosas que llaman más a mí, por ejemplo, me llamaría más la atención que se presentara una denuncia en este momento, y pues claramente pues la ley es muy fácil en el sentido de querer descarrilar una candidatura o impedirle a alguien, pero si es una denuncia de más tiempo y no es una y son varias y son juicios que llevan años, etcétera, o sea, también, o sea, desde aquí también hacer un llamado a las personas que conozcan estos casos, pues para que nos hagan llegar a las propias autoridades estos elementos que nos permitan hacer un análisis mucho más completo respecto a las candidaturas que se nos presenten. Es un tema que vamos a tener que seguir dándole la vuelta, pues las mujeres y hombres legisladores de nuestro país, por supuesto, pero también, y como ha pasado siempre, a las mujeres no nos han regalado nada. Todo ha sido a golpe de sentencias, a golpe de acuerdos, a golpe de impugnaciones y después en reformas. Entonces creo que pues hay que intentar, digamos, ampliar esta interpretación respecto del cumplimiento de distintos requisitos. Muy bien, muchas gracias. También en el chat nos dice Soar García, siempre es muy enriquecedor escuchar a la consejera Carla, saludos desde Jalisco. Me permito también leer los comentarios que tenemos aquí en Facebook. Nos dice Margarita Padilla Camberos, gracias, es importante saber. Ceci Sol, bueno, saluda a su servidora, muchas gracias, Ceci. Aida Ruiz, excelente información, felicidades a todos los organizadores de DIE e INE. Y a su vez, Carelia Silhuete Gómez Chavira comenta, interesante realmente, y lo peor de la violencia política en contra de una mujer es recibirla por otra mujer, muy común y muy lamentable.
Son esos los comentarios que vierte nuestro auditorio. No sé si hubiese dentro de este espacio alguien que quisiera hacer uso de la voz para también acabar alguna pregunta o algún comentario de la consejera Carla Humphrey. No, de no haber comentarios, me parece que aquí alguien. Esperanza Toscano, excelente charla. Ok, una vez concluido este espacio de preguntas, cedo el uso de la voz a la maestra Marta Elbeiza Huerta, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, quien es relatora del presente evento. Adelante, maestra Marta. Muchísimas gracias. Antes de empezar con la relatoría, quisiera agradecer la presencia de la consejera del Instituto Nacional Electoral, la doctora Carla Humphrey Jordán, presidenta de la Comisión de Igualdad, pero además también impulsora y defensora de los derechos de la mujer y de todas las mujeres y una aliada de los organismos públicos locales electorales. Muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos el día de hoy para hablar sobre las acciones que se han estado implementando y generando en este proceso electoral concurrente para prevenir y combatir la violencia política en razón de género. También quisiera agradecer la presencia de todos quienes nos acompañan. Veo por ahí a la consejera María Elvia Magaña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Tabasco, quien el día de ayer pues organizó de manera muy exitosa el primer encuentro nacional de las comisiones de igualdad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Presidentes, presidentas de los consejos municipales electorales, consejeros, consejeras de los mismos, y diferentes integrantes de la organización civil organizada como 50+1, la Asociación Colimense de Universitarias, con su presidenta, la maestra Azucena Evangelista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En cuanto a la relatoría o las conclusiones que podemos destacar de todo lo que nos ha compartido esta mañana la consejera Carla Humphrey, comienza con un recuento desde 1953, cuando las mujeres obtienen su derecho a votar, y cómo en 1955 por primera vez la mujer ejerce su derecho a voto. El recuento de cómo en 1974 se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra Constitución, pero sin embargo ante un señalamiento internacional que las mujeres no ocupaban cargos públicos, se comenzó ya en 1993 con las acciones afirmativas, posteriormente con las cuotas como 70-30, después en el 2008 aumenta de 60-40, señalando pues que las resistencias que desde ese momento habían, porque si bien se cumplían de alguna manera estas cuotas, posteriormente se hacían sustituciones de las propias candidatas y esto con el tema de evadir dichas cuotas. Después nace el 3% para destinar el financiamiento para capacitar liderazgos femeninos, porque se argumentaba pues que no había mujeres capacitadas para ocupar estas cuotas. En 2014 se da ya el principio de paridad vertical, horizontal en las planillas de ayuntamientos, y en el 2018 nace ya la legislatura de la paridad con un 48% de diputadas y un 49% de senadoras. ¿Y cuál es la consecuencia? Creo que es muy importante hablar de las consecuencias que tengamos ya desde 2018 una legislatura de la paridad, pues es que se aprueba la reforma de paridad en todo, paridad en la integración en los 3 niveles de gobierno, habla ya de la integración y no de la postulación. Asimismo, una segunda consecuencia muy importante es que se cuenta ya con un marco normativo para combatir la violencia política de género, porque en la medida en que las mujeres acceden no solo a una candidatura, sino a un cargo de elección popular, pues bueno, se ve que incrementa la violencia política en razón de género para impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales, lo cual es un reto
mayúsculo en el proceso electoral que nos ocupa, ¿no? Su implementación, este marco normativo para combatir la violencia política de género. Habló también la consejera Carla Humphrey, que la violencia política que se ha detectado que se da en los medios de comunicación, el 72% es dirigido hacia las mujeres, el 66% también en redes sociales contra las mujeres. Se habló, por supuesto, de la reforma del 13 de abril del 2020, en donde ya la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia nos define y nos establece qué debe de entenderse por violencia política de género. Se establecen ya diversas sanciones como la reducción de prerrogativas, pérdida de registro, en materia penal, sanciones, las agravantes que se dan por ser servidoras públicas o en el caso de efectuarse una violencia política de género contra mujeres indígenas. ¿Cuáles son las vías para atacar la violencia política de género? Se habló que es en primera instancia una vía administrativa, por ejemplo, una falta grave en abuso de funciones en un ámbito interno de manera administrativa. Y dos, de manera penal, que hay 3 rutas, una denuncia ante las fiscalías con 14 hipótesis y 2 rutas mixtas ante las autoridades electorales con el proceso especial sancionador, un proceso sumario y que generalmente se resuelve en los tribunales electorales locales de cada entidad, así como el juicio de protección de los derechos de los ciudadanos. En cuanto a las novedades del procedimiento especial sancionador, pues también se habla de las medidas de reparación, como la indemnización de la víctima, la restitución inmediata de su cargo al que fue obligada a renunciar, una disculpa pública, que es muy importante la disculpa pública y las medidas de no repetición. Se habla de las medidas cautelares también, como el análisis de riesgo y un plan de seguridad, retirar una campaña violenta contra las víctimas haciendo públicas las razones. Medidas de protección, también se habló de las medidas de protección para salvaguardar la vida e integridad de la mujer violentada y que no tienen que ser las propias mujeres quienes presenten la denuncia, porque generalmente, y en esto yo creo que todas coincidimos, generalmente se encuentran amenazadas, se encuentran pues incluso hasta con una baja autoestima ya derivado de tanta violencia sufrida, ¿no? Entonces, no tienen que ser las propias mujeres quien presente la denuncia, sino cualquier persona con su autorización. Se señaló también que se emitió un reglamento específico de quejas y denuncias en el Instituto Nacional Electoral en materia de violencia política en razón de género y que las acciones para implementar esta reforma, pues, fue precisamente este reglamento de quejas y denuncias, los lineamientos para la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Personas Sancionadas, que ya se encuentra publicado en las páginas de todos los organismos públicos locales para la consulta de la ciudadanía, y los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan y sancionen, erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y también, lo que es muy importante, una guía para la prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres. Este registro nacional ya cuenta con 19 personas, 15 hombres y 4 mujeres registradas, señalando que en Veracruz ya hay conductas reincidentes. En el ámbito municipal, las mujeres son más violentadas, ¿no? De eso se desprende también en este registro nacional y todas las sentencias que también son públicas en la consulta de este mismo registro, ¿no? Entonces, hay que realizar una plena coordinación con diversas autoridades para tener vigente y tener debidamente actualizado este registro nacional. Se habla también de el acuerdo que realizó el Instituto Nacional para garantizar la paridad en las postulaciones de las gubernaturas. En toda la historia del país tenemos 7 mujeres electas como gobernadoras y 2 mujeres interinas.
Este acuerdo del Instituto Nacional Electoral fue impugnado por el Senado de la República, por diversos ciudadanos, y se argumentó la reserva de ley, es decir, que faltaba una ley, que no bastaba el principio constitucional de paridad en todo, que faltaba una ley secundaria para que estos cargos unipersonales pudiera darse en postulaciones paritarias. Recordamos también la sentencia 116 del 2020, en donde finalmente se establece que los partidos políticos debían informar al Instituto Nacional Electoral en dónde deben de postular mujeres de las 15 gubernaturas que en este proceso se está en juego, y que queda al Congreso de la Unión y a los congresos locales regular la postulación de las gubernaturas, y que en Coahuila ya se ha hecho señalando que puede darse pues de manera alternada ya en el estado de Coahuila, lo cual podemos dar seguimiento. Creo que algo muy importante también que nos señala la consejera Carla Humphrey es que estos avances en paridad también puede darse, se pueden dar retrocesos. Entonces tenemos que estar muy vigilantes en este proceso electoral y posteriormente también en interproceso para verificar que esta importante reforma que tanto ha costado en materia de violencia política de género, pues tenga verdaderos efectos y rinda frutos y que sea efectiva. Hablo también del formato 3 de 3, pues que se implementó en el Instituto Nacional Electoral en primer término como un escrito de buena fe bajo protesta de decir verdad, en el que no se encuentra la persona que se está postulando a una candidatura en un tema de violencia intrafamiliar, de índole sexual o es deudor alimentario, pero lo importante aquí que es apercibido de declarar en falso, y que si lo hace, si se declara en falso que no se ha tenido una sentencia firme por estas violencias, pues definitivamente esta persona no tendría un modo honesto de vivir, y en ese sentido, pues no tendría el requisito de elegibilidad que se le exige por ley. Finalmente, señalar que se dio un monitoreo de radio y televisión, que desde 2018 se incluye la variable de equidad de género, ya que se ha visto que en las precampañas y en las campañas se les dedica menor tiempo a las mujeres que a los hombres, y que se detecta en el Instituto Nacional Electoral que más del triple del tiempo para precampañas fue para hombres, no se usa el lenguaje incluyente, y que en esta ocasión se incluyó una variable de violencia política a fin de verificar que no se cosifique a la mujer, que no existan expresiones sexistas o expresiones derivadas a sus rasgos físicos, vestimentas, etcétera. Como conclusión, puedo señalar que es importante, como decía la consejera Carla Humphrey, promover la cultura de la denuncia y hacer saber a las mujeres que tienen derecho a ejercer sus derechos políticos, electorales, libres de toda violencia. Darles a conocer el marco jurídico que se ha implementado para defender sus derechos, tanto para contender en un proceso electoral como en el propio ejercicio de sus cargos públicos, y para eso pues ya se están haciendo guías prácticas gráficas con ejemplos para difundir, incluso con formatos de las denuncias correspondientes. Y señala pues que en el Instituto Nacional Electoral hay un proyecto con radios comunitarias en las propias lenguas de las mujeres en distintas comunidades, y que se está haciendo un análisis de lo que yo rescato, que dijo también que se está haciendo un análisis de defensoría para mujeres con universidades, tener una relación estrecha con la Red Nacional de Candidatas y con las diversas organizaciones de la sociedad civil. Señala como retos también la coordinación con las autoridades correspondientes para mantener el registro nacional actualizado, así como reuniones periódicas con las autoridades electorales para retroalimentar los resultados, y finalmente analizar si funciona o no esta reforma de violencia política de género, que creo que si implementamos todas estas medidas que se han estado señalando, pues esta reforma tiene que
que dar resultados. Dejaría yo hasta aquí la relatoría, que es muy amplia, muy extensa por todos los temas el tema que se tocó, y me permito en este momento compartir lectura a ustedes sobre un reconocimiento para la doctora, no sé si ahí la podemos ver el reconocimiento, para la doctora Carla Astrid Hoffre Jordán. Es un reconocimiento que lo otorga el Instituto Electoral del Estado de Colima y la Comisión de Equidad, Paridad y Perspectiva de Género, integrada por mis compañeras, la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, presidenta de este instituto electoral, así como la doctora Ana Florencia Romano Sánchez, quien el día de hoy fungió como moderadora. Y este reconocimiento es por haber impartido esta conferencia magistral virtual, acciones implementadas a favor de una participación política de las mujeres libre de violencia en el proceso electoral 2020-2021, llevado a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, Colimacol, 11 de marzo de 2021. Firma la maestra Nirvana Fabiola Rosales Ochoa como consejera presidenta de este instituto y la de la voz. Muchísimas gracias. Sí, doctora Flor, ¿gusta hacer uso de la voz? Muchas gracias, maestra Marta. Disculpe, si me permite, en este inter que usted estaba en la relatoría, surgieron comentarios y preguntas adicionales, no sé si me permitan leerlas. Primero me permito leer los comentarios si gustan y finalmente las preguntas para la doctora Carla Humphrey. Nos dice la consejera Celia Cervantes de Comala: las impugnaciones constatan la azorosa ruta hacia la igualdad sustantiva que libran las mujeres en el ámbito político electoral de nuestro país, en cuyo contexto es posible que se incrementen los casos de violencia política contra las mujeres. Integrale reporta 75 asesinatos de mujeres y hombres entre septiembre del 2020 y febrero del 2021, del funcionariado de los gobiernos estatales, municipales y federales, así como aspirantes a diversos cargos de representación popular. Enhorabuena por tan excelente conferencia, consejera Carla Humphrey. Karina Aguilar, presidenta del Consejo de Colima, muchas felicidades a la consejera Carla Humphrey. Es un gusto escucharla. Gracias por compartir sus conocimientos en este tema y de igual forma felicita al Instituto Electoral por la organización. Rubí Velázquez, consejera del Consejo de Cuauhtémoc. Buen día a todos. Agradecer a la consejera igualmente Carla Humphrey, a LIE, el compartirnos esta información. Estos son los de este chat. Me permito leer también de nuestro Facebook. Hay algunos comentarios y hay algunas preguntas. Nos dice Leticia González: sería muy pertinente una plática con las candidatas en donde se ayude a que se reconozcan cómo puede ser violentar en razón de género, tomando en cuenta lo que comentan, que muchas veces no la reconocemos aun cuando la sufrimos. Muy bien, viene otro comentario de Rafael Basurto García. Es importante que los hombres estemos comprometidos con este tema. Interesante lo que comenta la consejera Carla Humphrey. Revela la gravedad del problema. Evangelina Flores Eseña, por su parte, dice: excelente expositora, muy clara y ejemplifica de manera sencilla. Así es, tenemos que apoyar en difundir esta información. Finalmente, el consejero Juan Ramírez Ramos, compañero nuestro del Consejo General, consejera Carla, excelente información que nos brindó. Ahora bien, me permito leer las preguntas de Esperanza Toscano, de consejera presidenta del Consejo Municipal de Coquimatlán. También la felicita, dice: ¿qué opinión tiene en el tema de la candidatura de Salgado en Guerrero? Esa sería una pregunta. Pues creo que ya lo dije, me parece que las denuncias anteriores, pues claramente, a menos que uno tuviera bola de cristal, pues iba a prever que una persona iba a estar postulada por un partido político con posibilidades de ganar al cargo de una gubernatura. Me parece que habría que darle mayor, digamos, peso en la interpretación de si se cumple uno de los requisitos. Pues ya lo dije también, creo que el tema es que estamos en un país en que la violencia también se ejerce con negar el acceso a justicia pronta y expedita, y creo que tenemos que hacernos cargo de eso. Creo que pues hubo consejeras que en Guerrero que así lo interpretaron. Digo, desafortunadamente, no porque
pues es competencia claramente del OPLE, de esa entidad, ya se impugnó, tendrá que resolverse por vía jurisdiccional. Me hubiera encantado que llegara al ámbito nacional, pues desafortunadamente no había la ruta, pero pues creo que pues para nadie es como, o por lo menos, no sé, en Guerrero, creo que de todos modos para ninguna mujer y creo que para muchos en este país, pues no es una buena noticia. Ayer también amanecimos, estábamos en la noche viendo que ya se había repuesto el procedimiento y había vuelto a ganar. Tampoco sé cómo a qué hora fue todo eso, pero pues digamos que creo que es una antecedente o una denuncia por un delito muy fuerte. Creo que las mujeres no denuncian un delito como este si no ha pasado. Es muy duro, es muy complicado. En esos momentos tampoco estábamos como tan sensibilizados de la perspectiva de género, de no revictimizar a las mujeres, etcétera. Así que yo creo que pues por eso hay tantas organizaciones de la sociedad civil intentando, impugnando y haciendo que los tribunales se pronuncien sobre este tema, pero bueno, claramente pues es un caso, como decía, límite en el que hace que las autoridades electorales, porque pues es nuestro trabajo, tengamos que buscar interpretaciones más allá, y así se han hecho en otros temas, ¿no? Si había entidades federativas donde ni siquiera estaba el principio de paridad de 14, que no hablaba de, por ejemplo, presidencias municipales, etcétera, y creo que con base en acuerdos y en forzar estas interpretaciones jurisdiccionales hemos avanzado mucho, y pues yo creo que también pues era buen momento para hacerlo. La verdad es que pues sale de mi ámbito competencial, quiero ser respetuosa con ese OPLE, pero pues sí tengo digamos, sentimientos encontrados por ese tema, por llamarlo así, digamos, y no meterme con las decisiones y la autonomía de ese OPLE. Muchas gracias, consejera Carla. Sabemos que por agenda trae el tiempo ya limitado. El resto de preguntas y comentarios se los haremos llegar por vía de la maestra Marta. Muchas gracias. Gracias, les agradezco a todos y a todas la presencia, la invitación. Encantada de estar en Colima. Espero, como les dije, ir pronto. Nos estaremos viendo las y los integrantes de las comisiones de igualdad de género, equidad, etcétera, porque tenemos muchas cosas que hacer. Por ahí se planteaba una pregunta privada de hacer talleres, ¿no? Justamente para organizaciones de la sociedad civil que puedan también ellos asesorar a mujeres violentadas. Creo que es una buena idea, creo que tenemos materiales, así creo que es una ruta que podemos tomar también las comisiones y los OPLES en este sentido, pero pues les agradezco muchísimo la invitación, fue un gusto y espero verlas pronto. Y encantada cada vez que me inviten, yo feliz de estar virtual o presencialmente en Colima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, consejera. Gracias. Hasta luego. Gracias.